que me recordaste. Bueno, muchachas, porque hoy no hay ningún varón, comenzamos la clase. Voy a comenzar a compartir pantalla para revisar los elementos del perfil a partir del avance que nos corresponde ya para segundo parcial. Les decía que ya nosotros hemos desarrollado el planteamiento del problema con su tema, su situación problemática, la formulación del problema de investigación, el sistema de objetivos con su objetivo general y los objetivos específicos, la delimitación y la justificación. Esto es la base, ¿verdad? La columna vertebral de la investigación. Ahora, vamos a trabajar tres elementos que serían los que desarrollaríamos en el segundo parcial. Lo primero es el marco teórico conceptual, que es el 1.7, la hipótesis o idea a defender, que es el 1.8, y el marco metodológico o planteamiento metodológico, que es el 1.9. En la clase pasada, nosotros llegamos a ver ¿qué vimos? ¿Hipótesis, idea a defender o marco teórico conceptual? Stephanie, ¿qué vimos? Vimos uno de ellos. Vimos marco conceptual, Lisen. Ya, perfecto. Entonces, voy a salir de aquí un momentito para buscar un ejemplo de esto que yo tengo, en el que lo tengo bien delimitadito para que... Perfecto. Que aquí lo tengo explicado y todo. Aquí está. Muy bien. Perfecto. Aquí tenemos también, ya tenemos nuestro planteamiento de problema y tendríamos nuestro marco teórico conceptual o planteamiento teórico, la idea de defender y el marco metodológico o planteamiento metodológico. Cuando hablamos del marco teórico conceptual, ¿qué recuerdan ustedes que habíamos hablado, muchachas? A ver, ¿qué recuerdan ustedes? Hola. ¿Del marco teórico? Ajá, sí. El marco, bueno, vimos que digamos en el marco teórico conceptual, Puedes apoyarte aquí en lo que está nosotras teníamos que buscar, digamos, es que no sé si me voy a confundir, Lisen, pero ya. Pero guíate por lo que está aquí, mira, ¿estás viendo la pantalla? Sí. Ya, mírate, guíate por aquí, guíate por aquí, no hay problema. No que me lo leas, pero guíate por aquí. En el marco teórico, nosotros tenemos que buscar trabajos que se hayan hecho en base a nuestro tema, en específico. Lenguaje no verbal, o si no danza, o si no expresión, o para poder situarle, digamos, para poder darle un contexto al trabajo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es investigar trabajos que se hayan ya hecho relacionados con nuestro tema en específico. Perfecto. Claro que sí. Muy bien. Entonces, ahí tendríamos todos los antecedentes, como tú decías, de trabajos anteriores o cercanos o muy parecidos o cercanos a lo que tú estás planteándote que se hayan hecho, ¿verdad? O sea, tú estás planteando un plan comunicacional. Entonces, buscas antecedentes de planes comunicacionales para instituciones, entidades, ¿no? Organizaciones, empresas, lo que sea, parecidos al que tú estás haciendo. Entonces,
Además de eso, ¿qué es lo que va aquí? Otros elementos teóricos y conceptuales. Por ejemplo, teorías. Imagínate, la teoría de la comunicación de la Escuela de Palo Alto de Paul Watzlawick, ¿verdad? Con los 5 axiomas de la comunicación, que comienza con ese axioma famoso de que es imposible no comunicar. Eso constituye, teóricamente, más que el concepto de emisor, receptor y demás, puede constituir una base teórica importante y una teorización importante para el trabajo tuyo. También te puedes referir, ¿verdad?, a Laswell con la estructura clásica de emisor, receptor y demás. Pero sobre todo, estamos hablando de Paul Watzlawick. Ahora, otra cosa que puede ser interesante para algunos de ustedes, lo que hemos visto de ecología de los medios, ¿verdad? Lo que hemos visto de nuevas tecnologías, depende del tema de la investigación, del problema de investigación. Por eso son teorías, teorizaciones, conceptualizaciones, conceptos, en los cuales ustedes van a apoyar su investigación y que van a constituir las referencias que realicen tu artículo. Por ejemplo, en el caso tuyo, Stephanie, comunicación no verbal es fundamental como concepto. ¿A qué nos referimos con comunicación no verbal, verdad? Lenguaje corporal, por ejemplo, como concepto, es fundamental para tu investigación. Y así, depende de la investigación. Si quiere alguien, otra persona, aparte de Stephanie, me puede hablar de su tema, recordar su tema, para que yo pueda, por ejemplo, a nivel de teoría, teorizaciones, conceptualizaciones, conceptos, decirles qué elementos pueden ser importantes, ¿verdad?, en su marco teórico conceptual. ¿Quién me dice, aparte de... Voy incluso a salir de aquí, voy a salir de aquí para verlas. ¿Quién me habla de su tema, por ejemplo, para hablarle del marco teórico? Dicen, por ejemplo, buenas tardes. Hola, hola. Por ejemplo, del programa de difusión comunicacional, ahí tengo que investigar sobre las páginas que ya que ya transmiten esa información. Claro, por ejemplo, porque lo tuyo es una serie de productos de bien común, ¿no? ¿Es así? Sí, dicen eso. ¿Eh? Sí. Ah, sí, ya. dicen eso. Por ejemplo, eso, porque una de las cosas que estábamos conversando con Edward, ¿verdad?, es que cuando hablamos de este tipo de spot, no se dice spot, ¿verdad? El spot es puramente comercial. Entonces, por ejemplo, definir eso como formato, ¿de qué estamos hablando? ¿Te das cuenta? Como formato, ¿qué cosa es ese producto de bien común y demás? ¿Por qué se les llama así? ¿Cómo se llamaba antes? Un poco ese concepto. ¿Qué es una serie? ¿Verdad? Otro concepto importante, ¿qué es una serie? ¿Verdad? Ahora, tienes que hablar, por ejemplo, de la televisión quizás, con respecto a la propaganda y a estos productos de bien común en la televisión. ¿Cuál es la práctica que se sigue con esto? Y el canal en específico, por ejemplo, la red 1, ¿qué legislaciones, qué hace con respecto a esto? ¿Qué línea tiene la red 1? Todo eso es tu marco teórico conceptual. Ahora, el tema tuyo no era medio ambiente. Perdón, dicen. El tema tuyo era medio ambiente. Esta serie no es de tema medioambiental, ecológico. Hola, hola, no escucho. Nada. A ver ahora cuando vuelva. Ahora sí, ahora sí, Isabel, ahora sí. No le hablo, Ivonne, dice. Ah, ya. Pero, a ver, dime, ponme la manito para ver, Isabel, ¿era de tema medioambiental? Sí, sí. No, Listen, era mío, de Ivonne, no era de Isabel.
Isabel es sobre los de la aduana, en y Ah, los de el la plan ecología. comunicacional. Isabel era plan comunicacional. Sí, dice que sí. Ya, exacto. Por ejemplo, y después vamos, Ivonne, pero ya tú vas entendiendo lo que yo estaba diciendo que es para ti, ¿verdad? Va a disculpar, Lisa, no le logré escuchar muy bien. Ya, entonces vamos con Isabel primero. Ese plan comunicacional. Por ejemplo, Isabel, ¿qué es un plan comunicacional? ¿Cuáles son los diferentes conceptos y visiones que existen de plan organizacional? Eso es fundamental en tu tema, en tu marco teórico conceptual, ¿verdad? ¿Dentro de qué se inscribe el plan comunicacional? ¿Dentro de qué grandes estrategias se inscribe el plan comunicacional? Ese es otro elemento importante. Ahora, Bueno, lo que tendría que investigar es de la página, la manera que ellos utilizan para difundirla. claro, los diferentes concepciones de plan organizacional, porque puede haber varios conceptos de plan organizacional. Puede haber varios autores que ven el plan organizacional de diferentes formas, el plan comunicacional, perdón, de diferentes formas. Entonces tú pones varios y dices, bueno, el que más, el autor más adecuado, ¿verdad? Para esta investigación es este. Por lo tanto, la investigadora se adscribe a este concepto de plan organizacional. Uh-huh. ¿Se va entendiendo? Y así, toda una serie de conceptos, de teorías que tienen que ver con la comunicación. Por ejemplo, la teoría de Waslavic también te sirve, porque tiene varios axiomas muy interesantes, que esos axiomas te pueden servir y le pueden servir en general a todos los que están trabajando este tipo de productos. Entonces, ese sería tu marco teórico conceptual, con todos esos elementos que tú consideras importantes para de apoyo a tu tesis, incluso los que vayas a citar, ¿verdad? Las citas que vayas a hacer de diferentes autores. Todo eso estaría en tu marco teórico conceptual. Y en el caso tuyo, Ivonne, ¿verdad? Que es esa serie de productos de bien común, tendrías que ver en primer lugar eso, productos de bien común, qué son, qué es una serie, pero también, por otro lado, por un lado están los medios, toda la teoría con respecto a los medios, y por otro lado, ¿qué cosa está? Todas las teorías y conceptos con respecto a lo ecológico. ¿Qué cosa es ecología? Protección del medio ambiente, ¿verdad? Todos esos elementos. Sería otra parte de tu marco teórico conceptual. Porque tú estás hablando de productos televisivos para promover una relación amigable con el medio ambiente. Entonces, por lo tanto, por un lado tienes que ver todo lo de la televisión, inclusive lo específico del canal, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con ecología, medio ambiente y demás. ¿Está bien? Ahora sí me escuchaste. Sí, Lisa, muchas gracias. Ya. En el caso de María René y Roseli, ¿verdad? ¿Quieren también que veamos en el caso de ustedes? O si no, pasamos a ver un ejemplo que yo les voy a poner, ¿verdad? Se los voy a poner en el grupo. Un ejemplo de marco teórico, aunque es de marketing, pero igual sirve para que lo que tienen es que entender como concepto cómo se hace, ¿verdad? No les hace falta directo, María René y Roseli. ¿Pasamos al ejemplo o quieren que veamos algún elemento de ustedes? Roseli. Por mí pasemos Al ejemplo. al ejemplo. Yo Ya. más o menos me ubico ya como se Sí, hace. Lisa, pasemos al ejemplo. Ya. Lo que tienen que entender entonces, antes de pasar al ejemplo, es que no es un listado de conceptos y ni de teoría, sino un diálogo de usted con eso, ¿verdad? Usted establece un diálogo, ¿no? O sea, habla de qué concepto, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la comunicación. La comunicación como proceso es importante en esta investigación. ¿Por qué? Porque estamos hablando, en el caso de Stephanie, ¿verdad? De la comunicación que establece el profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el
en el aula. Y por lo tanto es una comunicación que es integral y que incluye procesos verbales y procesos no verbales. Fíjense ahí la importancia de todos los elementos de comunicación. Entonces, así, en ese diálogo es que ella tiene que partir, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de comunicación verbal, estos autores plantean esto, esto y esto. Y cuando hablamos de comunicación no verbal, tales autores plantean esto y esto, esto. Es eso, un diálogo de usted con los autores. Voy a compartir la pantalla. Miren esta belleza. Ay, no, Liz. Es ¿Qué una es esa niñita cosa? que tiene, una niñita, no, este es un varoncito. Este le decimos el alquimista. Le decimos el alquimista porque tiene la luna y el sol en la cara. Es el primero que súper Ay, despierto. no Sí. me muero, Liz. Tienen un mes y una semana, sí. Ay, mi amorcito. ¿Viste qué bonito? Ay, Lisen, qué hermoso. Muy Así bien. uno pues trabaja contento, Lisen. Sí, claro. Vamos a pasar. Tengo 4, sí. Chiquititos. Tengo 9. 4, no, Ay, 8. Tengo 8. 4 grandes, 2 grandes que son los padres de todos, 2 de una primera camada y 4 de esta camada ahora. 8 en total. ay, es una locura, Lisen. Ya. Los así gatitos mismo. bebés son muy chistosos. Son una belleza, sí. A ver, déjenme buscar voy a buscar otro porque aquí tengo uno que estaba mirando ahora, pero ese tiene estado del arte y como dijimos que no íbamos a hacer estado del arte, no quiero confundirlas con el estado del arte. Y entonces voy a buscar uno que solo tenga el marco teórico conceptual. Aquí, este. Aquí estaría. Recuerden que nos conectamos otra vez cuando se nos vaya la conexión. Aquí tenemos, claro, este ejemplo de plan de marketing, ejemplo de marco teórico conceptual, es un poco para hacer un artículo de revisión. Es como para investigación 1, ¿no? Y nosotros trabajamos más para un problema de solución. Pero igual el concepto es el mismo, ¿verdad? Lo importante es que ustedes tengan claro que su marco teórico conceptual está en armonía con su tema, con su problema formulado y con su objetivo general. ¿Ven? En este caso, el objetivo general es explicar qué es un plan de marketing mediante un artículo de revisión dirigido a dueños de pequeñas y medianas empresas pymes como aporte a su conocimiento sobre el tema y base para interesarlos en el diseño de planes de marketing para sus negocios. Ese es el objetivo del artículo que van a escribir. Entonces, ahora, ya entrando en materia, yo les recomiendo siempre, y se lo recomiendo a ustedes, que cuando ustedes inicien un marco teórico conceptual, ustedes partan de hacer una introducción para que no entren directamente en las teorías y los conceptos. La introducción en el marco teórico conceptual es muy importante. ¿Por qué? Porque les va a explicar al que está leyendo cómo usted concibe su marco teórico conceptual y cómo está organizado. Y es un párrafo nomás, ¿ven? Por ejemplo, en este caso, se ha elaborado el marco teórico conceptual de esta investigación descriptiva explicativa. Esto depende del tipo de investigación, que después lo vamos a ver, ¿verdad? Del enfoque de la investigación. Descriptiva explicativa centrada en abordar todo lo concerniente al plan de marketing, sobre todo al plan de marketing para pymes, partiendo de una estructuración del contenido que va de lo general a lo particular, o sea, de las teorías, teorizaciones y conceptualizaciones
de la mercadotecnia hasta el diseño del plan de marketing propiamente dicho y los beneficios que su elaboración trae para las pymes. Lo importante que nos demos cuenta aquí es cómo en esa introducción está explicado la concepción y los elementos que contiene el marco teórico conceptual. ¿Se entiende? En el caso de Stephanie, por ejemplo, igual, yo siempre recomiendo que ustedes pongan esto que tiene que ver con la estructuración del contenido, que vaya de lo general a lo particular. ¿Verdad? Esto que está aquí. Esto es común para todos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que partir de lo general siempre para llegar a lo particular. Por ejemplo, usted tiene un plan comunicacional, ¿verdad? Pero un plan comunicacional, ¿dentro de qué, en qué está contenido un plan organizacional? Comunicacional, perdón. Está contenido dentro de la estrategia de comunicación de la empresa, ¿verdad? El plan forma parte de la estrategia de comunicación de la empresa. Y eso es importante en un marco teórico conceptual. Partir entonces de lo más general, ¿verdad? Que es incluso comunicación. Las teorías de la comunicación, todo lo que tiene que ver con comunicación que me sirve de base. Después entonces, ya que tengo claro todo lo que es comunicación, entonces hablar de estrategia de comunicación. Y dentro de las estrategias de comunicación, ¿qué cosa es un plan comunicacional? ¿Se entendió? Sí, sí, Lisa. Y así entonces, usted va desarrollando los epígrafes de acuerdo de lo general a lo particular, de acuerdo a lo que usted considere. En este caso, como él está hablando de un plan de marketing, él empieza por definir lo que es marketing. Y después que define lo que es marketing, habla de segmentación del mercado. Después va a hablar de los tipos de marketing que existen. Después habla de lo que es un plan de marketing y los beneficios que genera un plan de marketing. Y por último, habla aquí de las ventajas y desventajas de un plan de marketing para las pymes. Ventajas y desventajas. ¿Se dan cuenta? Por eso, ¿qué yo recomiendo siempre? Y voy otra vez al documento en el que estábamos del examen. ¿Qué yo recomiendo siempre? Que cuando usted va a trazar, hacer su marco teórico conceptual, haga un esquema. Puede ser un esquema numerado como este, ¿ve? 1 y después de aquí se desglosa esto, o puede ser otro tipo de esquema, un gráfico, ¿verdad? Otro tipo de gráfico, otro organizador gráfico, un modelo mental. O sea, ¿cómo se llama? Perdón, Emi, los gráficos estos, un mapa mental, ¿verdad? Puede ser un mapa mental o puede ser un mapa conceptual, ¿verdad? El mapa conceptual, por ejemplo, a mí me gusta mucho, porque el mapa conceptual tiene en el centro el elemento central y tiene entonces, salen de él todos los otros elementos que lo componen, ¿verdad? Entonces, usted hace primero ese esquema, como usted quiera hacerlo, ¿verdad? Puede ser un esquema numerado así, con numeritos 1.1, 1.8 y así, ¿verdad? 1, 2, 3, y entre el 1 y el 2 pone 1.1, 1.2, puede ser un esquema numerado de esa forma, o puede ser un mapa conceptual, o un mapa mental, depende, o una tabla. Eso depende de cada cual cómo vea las cosas. Pero ¿qué le permite eso inicialmente? Organizar, estructurar lo que va en su marco teórico conceptual. ¿Hasta ahí me expliqué? Sí, listen. No hay duda. Es como, digamos, es como que nosotros ahí vamos a organizar, digamos, como los subtítulos, ¿no? Del Siempre trabajo. exacto, siempre lo general a lo particular. Los subtítulos ustedes los escogen. Ya.
de lo más general a lo más particular. ¿Qué es lo más general para todo el mundo? La comunicación, las teorías de la comunicación, los modelos de comunicación. Eso es lo más general. ¿Y qué es lo específico? La comunicación no verbal, ¿verdad? Y más específico que la comunicación no verbal, ¿verdad? Es el lenguaje corporal, la comunicación a través del cuerpo, en el caso tuyo. Entonces va siempre de lo general a lo particular. Pasando, ¿por qué? Por la danza, por el teatro, por ver el aula como un escenario. Esos son los elementos de tu marco teórico conceptual. Igual que del plan comunicacional, ¿verdad? Los elementos son igual, todo lo que tiene que ver con teoría de la comunicación, con estrategias de comunicación, con qué cosa es un plan comunicacional, las diferentes visiones del plan comunicacional a partir de los diferentes autores, eso sería. ¿Sí? ¿Quién me hablaba? Hola. Hola, hola. ¿Está claro? No te escuché, Stephanie. No, que sí está claro, Elisa. Eso. Perfecto. Entonces, vamos a saltar aquí al marco metodológico o planteamiento metodológico para después explicar la idea de defender. Nos quedan 9 minutos. Nos volvemos a conectar. No vamos a estar mucho tiempo en el otro porque nos va a dar tiempo rápido para explicar. Voy a explicar el marco metodológico, después nos quedaría la idea de defender y por último veríamos ya la evaluación, cómo vamos a hacer y cuál es la idea que tengo para que estemos claros y estemos tranquilos con respecto a esto. Entonces, el marco metodológico o planteamiento metodológico, yo voy a hacer, igual que les voy a dar este marco teórico conceptual, le voy a dar un marco metodológico como modelo y que implican los métodos teóricos y los métodos empíricos que ustedes van a usar, los procesos lógicos, las técnicas y los instrumentos que usted va a usar en la investigación. Por ejemplo, usted va a hacer métodos teóricos. ¿Por qué métodos teóricos? Porque como decía Stephanie al principio, ¿verdad? Ustedes necesitan sistematizar, buscar, seleccionar, buscar, recopilar, seleccionar, procesar experiencias similares que se hayan hecho. Y eso lo va a hacer a partir de ¿qué? Del análisis documental, ¿verdad? Y el análisis documental tiene técnicas, y las técnicas son precisamente esas: buscar información, recopilar esa información, seleccionar esa información, procesar y sistematizar esa información a través de instrumentos, que serían ¿qué cosa? Las fichas, ¿verdad? Ese sería su método teórico, pero además de ese método teórico, usted puede usar análisis y síntesis para analizar y sintetizar la información que va obteniendo, ¿verdad? Usted puede usar el método histórico-lógico. Yo les voy a hacer una construcción con estos elementos para que ustedes vean y ya de ahí sería su punto de partida para que ustedes elaboren el marco metodológico o el planteamiento metodológico. Entonces, hasta ahí serían los dos elementos, digamos, el de arriba, marco teórico, y el marco metodológico. Nos quedaría la idea a defender. ¿Se entendió lo que es el marco metodológico? Muchachas. Perdón, ¿y se puede explicar una vez más, por favor? Ya, voy a explicar una cosa muy interesante que así van a tener clarito. Y cuando yo les digo marco, ¿en qué piensan ustedes? No me digan que un novio que tuvieron que se llamaba Marco. ¿En qué piensan ustedes cuando le digo marco? Ustedes no piensan en el marco de una fotografía. Piensan en eso, ¿verdad? En esa que contiene, que estructura, ¿verdad? Que enmarca un contenido determinado, que puede ser una foto, que puede ser una pintura, una ventana, el marco de una ventana, ¿verdad?
Entonces, cuando hablamos de marco, entiéndase marco teórico o marco metodológico, estamos hablando de la delimitación de, en la teoría, en los conceptos, en las teorizaciones, en las conceptualizaciones, a lo que yo me voy a referir en mi tesis. No me voy a salir de eso. Por eso es un marco. Yo no me salgo de ahí. Yo voy a hablar de comunicación, ¿verdad? Yo voy a hablar de estrategias de comunicación. Yo voy a hablar de plan comunicacional. Yo voy a hablar de la comunicación al interior de la empresa, ¿verdad? Ahora, o en el otro tema, yo voy a hablar de qué? Voy a hablar de comunicación también. Pero voy a hacer énfasis después en lo que sería comunicación no verbal. Y después en el lenguaje corporal o en la comunicación a través del cuerpo. Y después en experiencias de aplicación del teatro, la danza y demás al proceso de comunicación del docente. Ese es mi marco. De ahí yo no me voy a salir. Ahora, el marco metodológico es lo mismo. Yo no me voy a salir de determinados métodos teóricos y determinados métodos empíricos. Cuando digo métodos teóricos, estoy hablando de métodos que yo hago sentado en mi mesita con mi computadora. Analizar, sintetizar, hacer resúmenes, buscar información, seleccionarla, organizar esa información. Eso es teórico, ¿verdad? Y el método teórico principal es el análisis documental. Y el análisis documental, ¿qué técnicas tiene? Mírenlo aquí, técnicas. ¿Qué técnicas tiene? Tiene la de buscar, recopilar, seleccionar, sistematizar información. ¿Y qué instrumentos tiene? Fichas. Fichas. ¿Verdad? La ficha bibliográfica donde están todos los datos del libro. La ficha en que yo tengo la cita del autor. Esas son mis fichas. Técnicas e instrumentos. Ahora, procesos lógicos teóricos, análisis y síntesis, por ejemplo. Analizo y sintetizo. Pero ahora, no solo tengo métodos teóricos, también tengo método empírico. Un método empírico fundamental para todos ustedes es la observación. ¿Y la observación qué implica? Técnicas como la entrevista, como la encuesta, como el grupo focal. ¿Y qué instrumentos tiene una entrevista? Un cuestionario, de acuerdo a la entrevista, ¿verdad? Con preguntas abiertas, cerradas, de acuerdo al tipo de entrevista. Si es una entrevista estructurada, si es una entrevista no estructurada, si es una entrevista semiestructurada. Igual mi grupo focal tiene una guía de grupo focal. Si yo voy a hacer observación de cómo la gente se comporta, actúa, los profesores cuando dan clases, entonces yo hago mi tabla de cotejos para ver cómo participan. Esos son los instrumentos. Yo les voy a preparar un modelo de marco metodológico y le voy a entregar, y en ese modelo ustedes van a desarrollar lo que van a hacer. De todas maneras, nos queda 1 minuto y piquitito. A ver si me da tiempo. En ese minutito les voy a mostrar una cosa. Ustedes tienen este documento que es para mí un documento extraordinario para su trabajo. Miren, la guía, ¿verdad? La guía de modalidades. Aquí ustedes tienen, miren, marco metodológico y planteamiento metodológico. Aquí tengo mi vínculo. Aquí está. ¿Qué cosa es el marco metodológico? ¿Sí? De todas maneras, ¿cómo y con qué se realizará la investigación? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a realizar la investigación y con qué? ¿A partir de qué métodos? ¿De qué instrumentos? Ahí lo tienen. Nos queda menos de 1 minuto, está al acabarse. Hay que dejar que se convierta la clase y nos volvemos a conectar. No nos falta mucho, solo ver la idea de defender, que es muy sencilla, y después ver
la propuesta de la evaluación. Eso es lo que nos quedaría. Yo pienso que en 15 minutos fácilmente, incluso menos, resolvemos eso. ¿Está bien? Nos conectamos otra vez, puede ser, ¿verdad? Sí, listen. Ya, ya con 15 minutos tenemos. Entonces se va a ir. Entonces espero que hayan entendido lo que expliqué con respecto a los marcos, tanto al marco teórico como al marco metodológico. Y no se preocupen que yo les voy a dar los modelos para que ustedes hagan